Bendiciones y que Dios esté derramando ricas y abundantes bendiciones hacia sus vidas. Que este día sea de muchas bendiciones para ustedes. Y sobre todo que desde ya se estén preparando para el día de mañana asistir a la reunión, a la adoración a nuestro Padre, que corresponde cada primer día de la semana como buen cristiano y como buen hijo de Dios, congregarnos el día de mañana, ya que hoy eh, ya pronto será el domingo, primer día de la semana. Le saludo a su hermano y amigo Josué Ramírez, otra vez deseándole lo mejor de las bendiciones de nuestro Dios. Estaba pensando y hay un canto que es muy conocido, creo, por la mayoría, y es este canto que dice: Brama la mar, oh maestro, y ruge la tempestad. La vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. ¿Quieres que aquí perezcamos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán su voz, sea la paz. Calma las iras del fiero mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumples tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Ese canto estaba resonando en mi mente, porque estaba recordando también otro pasaje allá en el Evangelio de Marcos capítulo 4. El Evangelio de Marcos leemos que al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron la multitud y salieron con Jesús en la barca. Pronto, dice el Evangelio de Marcos, se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Me imagino, me imagino esta escena donde está esa pequeña barca, donde iban, no era tan pequeña porque tenían que ir por lo menos, si contamos los 12 discípulos y Jesús, eran 13 personas. Sin embargo, me imagino esa escena de la barca en medio del lago, un lago pacífico donde las olas no son muy violentas, y de repente las olas empiezan a hacer fuertes, el viento empieza a soplar, y es tanto así que arrecia una tormenta, y una tormenta tan fuerte que los discípulos empezaron a tener miedo. El temor se apoderó de ellos y fue tan grande que pensaron, aquí nos vamos a quedar. Esta fue la última reunión que tuvimos con Jesús, el último día que estuvimos con Jesús escuchándole, porque creo que de acá no pasamos. Pero lo interesante de la historia, parte es el hecho de la tormenta, la barca casi hundiéndose, el miedo de los discípulos. Pero lo más interesante y lo que más me llama la atención de este pasaje es que encontramos a Jesús en la barca también con ellos. Sin embargo, Jesús en medio de la tormenta, en medio del viento, en medio de las olas, él simple y sencillamente estaba descansando, Recuerden, Jesús había tenido un día muy ajetreado, multitudes le seguían, escuchaba mucha gente, hablaba el mensaje del reino, había hecho muchos milagros, el cansancio, pero la esencia humana que se enmarca acá es que Jesús estaba descansando. Pero, ¿cómo es posible que Jesús descanse en medio de esta situación? Es así como los discípulos, dice que continúa diciendo el relato, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron y dijeron, Maestro, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó,
Probablemente como todos nosotros cuando nos despiertan, has orado probablemente y queda viendo qué sucede, qué pasa. Es así como Jesús empieza a ver las olas, el viento, sentir el viento y todo. Y Jesús dice que reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. Y dice Marcos en el relato que de repente el viento se detuvo y hubo una calma. Y no solo una calma, una gran calma. Luego él preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Eso es lo que nos dice Marcos. Hoy me gustaría recordarte que no importa qué tipo de tormenta esté azotando a tu vida, a tu barca, Dios tiene una agenda y la agenda de Dios es pasarte al otro lado del lago y decirte que nada le tomó por sorpresa. A Jesús no le tomó por sorpresa la tormenta, a Dios no le toma nada por sorpresa. Él sabe a dónde dirigir tu barca, Él sabe a dónde dirigir tu vida. Es el único que puede calmar la tempestad en tu vida. Necesitas que Dios intervenga. Necesitas dejar que Dios intervenga en tu vida hoy, en tu familia, en tu trabajo. Dios está dispuesto a calmar la tormenta. El miedo es parte natural del ser humano, pero el miedo muchas veces nos impide poder ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por esa razón, en este día quiero hablarte acerca de ese temor. Vence el temor, vence el temor, porque cuando el miedo azota nuestras vidas, el miedo ya sea por una enfermedad, el miedo por una situación en familiar, o por una situación en el trabajo, o por la misma situación social que vivimos, ese miedo muchas veces nos impide poder ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, o lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y por eso Pablo nos dice, por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos, tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona, nos hacen caer, pero no nos destruyen, dice 2 Corintios 4, 8 y 9. Eso es lo que Dios quiere decirnos este día. No dejes que el corazón se te llene de angustia. Confía en Dios, confía, dice Jesús, también en mí. La historia nos dice que después de que cruzaron esa barca, después de ese evento, llegaron a otro lugar, al otro lado, y encontraron un endemoniado. Si se recuerdan, el endemoniado hacía muchas cosas feas y no dejaba tranquilo al barrio, a la colonia. Pero Jesús, cuando se encontró con Jesús, luego Marcos en el capítulo 5, versículo 15 específicamente nos dice que se encontró sentado, completamente vestido y en su sano juicio. Cuando Jesús viene a nuestro encuentro, o cuando dejamos que Jesús llegue a nuestras vidas, Él nos da paz, tranquilidad, le viste de abundancia. Dios no nos ha hecho parte de su familia para que estemos sufriendo. Él nos quiere llenar de victoria, llevar en victoria. Por eso y por mucho más, les animo en este día que diga como el salmista dijo, el Señor es mi poderoso protector y en Él confié plenamente y Él me ayudó y mi corazón está alegre. Cantaré y daré gracias al Señor. Recordarte nada más, amigo y hermano, que el temor va a estar ahí, el temor va a llegar, sea por una enfermedad. Solo recuerda que Dios tiene una respuesta a tus oraciones, Dios tiene una respuesta a tus peticiones, a los deseos de tu corazón, Dios tiene respuesta. Lo que tienes que hacer es confiar en que su voluntad se hará. Recordando, por ejemplo, si es una enfermedad por la cual nos agobia, recordando que la solución de Dios o el plan de Dios muchas veces probablemente sea la sanidad, es decir, quitarnos la enfermedad. Probablemente otras ocasiones no será esa la respuesta. Probablemente, aunque muchas veces no lo queramos aceptar, a veces la muerte es la respuesta de Dios a nuestras peticiones. Porque Dios tiene algo mucho mejor. Recuerden que a los que aman a Dios, Dios tiene grandes cosas por hacer.
y hace todas las cosas para bien. Eso es lo que dice su palabra. Hermano, le animo, amigos, les animo a confiar en el Señor. Si no lo has hecho, empieza a depositar tu confianza en Él este día. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.